Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a arrancar con el seminario sincrónico de patologías tiroideas. Vamos a ver un poco de anatomía, de fisiología y vamos a repasar un poquito las patologías más prevalentes. Bueno, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulo tiroideo y después situaciones de emergencia. Si querés pasar la diapo. Bueno, acá vamos a hablar un poco de anatomía, la ubicación de la glándula, sobre todo. Saben que, bueno, es una glándula pequeña, mide alrededor de unos 5 centímetros de diámetro, está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello, a nivel de la vértebra C5 y T1, y bueno, está delante de la tráquea y por debajo del cartílago ioides. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de la palpación, que ustedes la palpación la pueden hacer tanto mirando al paciente o en la parte de atrás del paciente. Y ahí le tienen que solicitar al paciente, probablemente esto lo hagan en el laboratorio, que trague y pueden sentir la movilización, que esto es una maniobra semiológica muy importante. Bueno, acá tienen bueno, lo que dice en la diapositiva, que tiene una alta unión a proteínas transportadoras, y bueno, ahí también se almacena parte de las hormonas. Si querés pasar la diapo. Bueno, acá vamos a hablar un poquitito de lo que pasa dentro de las células de la tiroides. Esta es una célula, una imagen de una célula folicular. Bueno, lo importante acá es que dentro de esta glándula se va a producir y se va a liberar T3 y T4. T3 va a ser la que va a estar de forma activa en la sangre. Y bueno, lo primero es que la captación de yodo en la célula, hay una desyodación dentro de la célula, de la molécula, y ahí va a actuar la peroxidasa, que se encarga de acoplar ese yodo a una proteína que es la tiroglobulina y formar ahí la T3 y la T4. ¿Quieres pasarla? Bueno, como dijo mi compañera, sabemos que la T3 es la hormona activa y tenemos la T4, que es la hormona de almacenamiento y que tiene una vida media de 6 a 8 días. Circula más la T4, pero en la periferia se convierte a T3 para ser utilizada. Tiene una alta unión a las proteínas transportadoras y sabemos que hay una forma de almacenamiento en la glándula, otra forma circulante y otra libre, que es la pequeña porción que tiene los efectos. Las patologías tiroideas son más frecuentes en mujeres y son de origen autoinmune, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Siempre cuando veamos un resultado de laboratorio, estemos ante un paciente con alguna sospecha de una patología tiroidea, tenemos que imaginarnos el eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo. Sabemos que el hipotálamo produce TRH, que estimula la secreción de TSH en la adenohipófisis. Y la TSH genera tirotrofina, que estimula la secreción de hormonas tiroideas por parte de la glándula. A su vez, sabemos que hay un feedback negativo de T3 y T4 de la adenohipófisis y en el hipotálamo. A más altos niveles de T3 y T4, más inhibición a nivel hipotalámico e hipofisario. Bueno, sabemos que las hormonas desempeñan una función fundamental en la diferenciación celular, en el desarrollo, y ayudan a la homeostasis y el metabolismo del adulto. Cuando tenemos una función normal, hablamos de que estamos eutiroideos. Cuando hay menos metabolismo, hablamos de hipotiroidismo. Y cuando hay una hiperfunción, hablamos de un hipertiroidismo. Bueno, en cuanto a la sospecha y el abordaje, tenemos los cuatro pilares fundamentales que son la anamnesis. Acá es importante recoger los antecedentes familiares y personales de las alteraciones de la tiroides o enfermedades autoinmunitarias. Em, Indagar tratamiento con fármacos que puedan influir sobre el eje hipotálamo hipofisario tiroideo.
valorar la edad del paciente y si concurren en determinadas situaciones fisiológicas, tales como el embarazo o como el posparto, y realizar también un interrogatorio dirigido sobre la sintomatología local y sistémica. Bueno, en cuanto a la palpación, como dijo Juli, es la maniobra más importante y se puede realizar con el explorador situado detrás o delante del paciente y que se debe realizar con el pulpejo de ambos pulgares. En cuanto al análisis sanguíneo, se debe evaluar la TSH ultrasensible, la T3 y la T4. Y en cuanto a la ecografía, pues se sabe que es útil para el estudio de la localización, el tamaño y las características del tejido tiroideo normal, así también para identificar presencia de nódulos y distinguir los sólidos de los quísticos y determinar las características ecogénicas. Bueno, acá dice que el rastreo o screening de las enfermedades tiroideas no forman parte de las recomendaciones para la población en general, pero esto está muy discutido por distintas sociedades científicas. Acá hay un recuadro con las distintas sociedades y lo que recomienda cada una. Pero la más importante es recordar que la excepción principal es la de los recién nacidos, donde se realiza el rastreo de hipotiroidismo congénito, eh, porque si bien no es una enfermedad prevalente, se sabe que en caso de no detectar el caso, las consecuencias son muy graves para el sistema nervioso. Bueno, y en quienes sí se debe realizar un rastreo en pacientes con riesgo de hipotiroidismo primario y atrogénico. Cuando se habla de primario es porque este se origina en la glándula tiroides. En riesgo de hipotiroidismo secundario, en, que es aquel que estimula la tiroides cuando, por ejemplo, hay una patología hipofisaria, como puede ser un tumor, un trastorno del depósito o un infarto de adenopófisis. En tratamiento con litio o amiodarona, porque son las más emparentadas en la práctica que afectan el eje. En hipotiroidismo postparto en diabética tipo 1, porque al tener ya una patología autoinmune, hay una predisposición a tener una nueva patología autoinmune. Y bueno, nadie son autoinmunes, antecedentes de tiroiditis postparto, infertilidad que sea inexplicable por otras causas, mujeres mayores de 40 con síntomas inespecíficos, una de las sociedades decía mujeres mayores de 50, así que bueno, hay que buscar y leer bien ahí la bibliografía para ver las distintas recomendaciones. En pacientes con depresión refractaria a los tratamientos, en trastornos bipolares, síndrome de Down, síndrome de Turner. Se debe contextualizar siempre a los pacientes, más que nada pensando en las diversas etiologías que hay con la patología tiroidea, como por ejemplo en habitantes de la ciudad, donde lo más frecuente es que sea una tiroiditis de Hashimoto por hipotiroidismo autoinmune, o en personas irradiadas en cuello que sea por destrucción. Bueno, en cuanto al hipotiroidismo, es una situación clínica que está caracterizada por un déficit en la secreción de hormonas tiroideas, es producida por una alteración orgánica o funcional de las tiroides o por un déficit en la estimulación de la TSH. El hipotiroidismo que está originado por alteraciones en la glándula tiroidea se denomina primario, mientras que se llama secundario al que depende de una insuficiente secreción de TSH si el fallo es adenohipofisario, y terciario cuando la alteración se origina en el hipotálamo. Dentro de las etiologías, acá pusimos las 6 más importantes, que son la tiroiditis de Hashimoto, que es la más frecuente, la atrofia idiopática, el hipotiroidismo post-tratamiento, postparto, inducido por drogas, y secundario una falla hipofisaria. Pero bueno, lo más importante es saber que el hipotiroidismo primario es el desorden más común y que es más frecuente en mujeres de mayor edad. Bueno, acá están enumerados todos los síntomas: fatiga, aumento de sensibilidad, estreñimiento, piel seca, todos los que están relacionados eh, em, a una disminución del metabolismo. Y, y los síntomas del hipotiroidismo secundario están más relacionados al déficit de otras hormonas y síntomas más dependientes de la patología de base, como por ejemplo el tumor hipofisario. Bueno, en cuanto al diagnóstico, los pilares fundamentales son la clínica, la TSH hipersensible, la T4 y los dosajes de anticuerpos. Lo que primero se debe realizar es la TSH ultrasensible. Si esta diera alterada, recién ahí se puede solicitar la T4. La TSH confirma o descarta el hipotiroidismo primario, no sirve para el hipotiroidismo central. Y bueno, el dosaje de anticuerpos que sirve para demostrar autoinmunidad tiroidea. Tenemos la antiperoxidasa y la antitiroglobulina, que se pueden pedir para descartar tiroiditis autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto.
y el anticuerpo antirreceptor TSH cuando se piensa en una enfermedad grave. Bueno, entonces en el cuadrito de acá abajo están bastante resumidos, está muy bueno. Solicitamos TSH, si es normal es hipotiroidismo, si está baja se piensa en un hipotiroidismo secundario. Si la TSH está alta, o sea mayor a 5, se debe solicitar T4. Si la T4 es baja, se confirma el diagnóstico de hipotiroidismo, pero si la T4 es normal, se debe pensar en un hipotiroidismo subclínico, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. En cuanto al tratamiento, lo más importante es la T4, que es la levotiroxina, que se sabe que es segura, que se absorbe en el 80% en el intestino delgado, que tiene mejor absorción en ayunas por su pH ácido. Se da una única dosis diaria porque tiene una vida media larga. El objetivo del tratamiento es restaurar los niveles normales de TSH y T4. El control clínico se debe realizar al primer mes de tratamiento y monitoreo. El monitoreo se debe hacer con TSH en hipotiroidismo primario y con T4 libre en hipotiroidismo secundario. Y bueno, ¿qué sucede cuando tenemos la TSH elevada y las hormonas tiroideas normales? Acá es lo que se dice hipotiroidismo subclínico, que se da en el 7% de las mujeres, en el 2,5% de los hombres. Bueno, a mayor TSH, mayor riesgo de desarrollar un hipotiroidismo clínico. El hipotiroidismo subclínico no se medica, pero sí se controla. En los casos en que sí se debe medicar es en niños, embarazo, cuando hay presencia de muchos síntomas y cuando la TSH es mayor a 10. Y en estos casos de relativos hay que ver y valorar el tratamiento. En casos de anticuerpos positivos, de pacientes infértiles que no esté eh, confirmado por otra causa, en personas con bocio, en jóvenes con factores de riesgo cardiovascular, en depresión y en personas con presencia de nódulos. Bueno, cuando hablamos de hipertiroidismo, hablamos de un estado clínico dado por un aumento de hormonas tiroideas circulantes. Entre las causas más comunes hablamos que son de origen tiroideo, en este caso lo llamamos hipertiroidismo primario, y rara vez se puede atribuir a una hipersecreción hipofisaria de TSH, que ahí lo llamaríamos hipertiroidismo secundario. Entre las etiologías más comunes del hipertiroidismo, sabemos que el 85% son debidos a la enfermedad de Graves. Es una enfermedad autoinmune que se asocia muchas veces a diabetes, enfermedad de Addison, vitiligo, anemia perniciosa, miastenia gravis, celiaquía. En segundo lugar tenemos el adenoma tóxico, que se le atribuye en el 15% de los casos. Se trata de un nódulo tiroideo hiperfuncionante que secreta hormonas de forma autónoma. También esta forma se puede presentar como glándula con bocio nodular. También la etiología puede ser iatrogénica, secundaria a un sobretratamiento con T4, y tenemos causas transitorias de hipertiroidismo, como la tiroiditis postparto, la tiroiditis de Kerbein, que es una inflamación granulomatosa post un cuadro viral de vía aérea superior, y las causas menos frecuentes de hipertiroidismo son aporte de yoduro exógeno, hipertiroidismo facticio por preparados homeopáticos, tumores hipofisarios, resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas, coliocarcinoma, enfermedad trofoblástica y cáncer tiroideo. Entre los síntomas generales, cuando hablamos de la clínica del hipertiroidismo, podemos ver pérdida de peso, intolerancia al calor, debilidad, cansancio, cambios en el sistema nervioso como inquietud, irritabilidad, problemas de concentración, temblor fino en manos, cambios oculares con retracción palpebral, edema palpebral, exoftalmos, cambios dérmicos con hiperemia de la piel, cabello fino y quebradizo, eritema palmar. En el aparato locomotor podemos ver pérdida de masa y fuerza muscular proximal con hiperreflexia. Hay cambios en el cuello donde podemos ver una glándula tiroidea que puede estar aumentada de tamaño. A nivel cardiovascular y circulatorio podemos encontrar palpitaciones, taquicardia sinusal como una presentación más frecuente, y con menos frecuencia vemos insomnio, sudoración excesiva, disnea, aumento de apetito, prurito, aumento de posición, polidipsia, amenorrea, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. Hay características muy particulares de la enfermedad de Graves, que es el bocio difuso, la oftalmopatía
y el mixedema pretibial como una dermatopatía infiltrativa. Al hablar del exoftalmos hay que tener presente la retracción palpebral con proptosis, diplopía, visión borrosa y generación de úlceras. 15% de estos hipertiroidismos se presentan en ancianos y muchos de ellos son oligoasintomáticos, por lo cual siempre hay que tener la sospecha clínica. El diagnóstico es principalmente clínico y al tener la sospecha clínica solicitaríamos TSH ultrasensible. En caso de que sea menor a 0,5 vamos a solicitar T4 y si la T4 nos da alta con un valor mayor a 11,5 hablamos de hipertiroidismo. Los valores normales de TSH van entre 0,5 a 5 y ahí hablaríamos de eutiroidismo. La próxima diapositiva la usamos para comparar un hipermetabolismo, en el caso del hipertiroidismo, y el hipotiroidismo. Cuando hablamos del hipertiroidismo, vemos exoftalmos, nerviosismo, taquicardia, calor, sudoración, temblor fino en las manos. Y en el hipotiroidismo vemos hinchazón facial, cansancio, letargia, bradicardia, sensación de frío, uñas quebradizas. En caso del tratamiento del hipertiroidismo, hablamos de un tratamiento médico con metimazol 10 a 30 miligramos día, y en caso de que no se pueda llegar al eutiroidismo, se debe evaluar con el especialista en la materia para distintos tratamientos al médico. En caso del hipotiroidismo, utilizaríamos levotiroxina. Bueno, acá vamos a hablar un poco de los nódulos tiroideos. Cuando hablamos de un nódulo tiroideo nos estamos refiriendo a cualquier crecimiento anormal de la glándula o de las células que forman un tumor dentro de la glándula. Aunque la mayoría de los tumores son benignos, un pequeño porcentaje es maligno y por eso la importancia de estudiarlos. Bueno, acá hablamos un poco de la epidemiología, un pequeño porcentaje se da en niños, el porcentaje es mayor a mayor edad, pero bueno, los niños tienen más riesgo de que sea maligno, más probabilidades de que sea maligno. Bueno, acá también frecuentemente se da más en mujeres y menos en hombres, pero igual que en el caso anterior, la minoría es los que más riesgo tienen de que sea maligno. Bueno, acá también tienen las diferentes etiologías de los nódulos tiroideos, que acá son unas cuantas, después las pueden leer tranquilos, pero algo importante a saber, que bueno, que la causa más frecuente es el bocio, que bueno, es este aumento de volumen tiroideo y la más frecuente de esto es la tiroiditis autoinmune. ¿Pasa la diapo? Bueno, acá vemos un poquito los factores de riesgo. También, bueno, tenemos esto que es muy importante. Para todos los nódulos y tiroideos es importante en cada encuentro con los pacientes elaborar una historia clínica detallada, que bueno, en este caso va a estar focalizada en la glándula tiroides, pero también es importante indagar sobre los ganglios linfáticos, que después, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Siempre hay que palparlo. Bueno, la anamnesis es importante, como ya comentaron las chicas, indagar sobre los factores de riesgo, como la radiación en el cuello, la edad mayor de 80 años, algún antecedente familiar o personal de enfermedad tiroidea. Hay un síndrome, que acá lo mencionamos, que es el síndrome MEN2, que bueno, este es una asociación de un carcinoma medular tiroideo a feocromocitoma y a un hiperparatiroidismo. Y bueno, también acá nombramos otros síndromes. También tenemos que indagar sobre manifestaciones compresivas y funcionales. Y, no, pásala si querés. Ah. Bueno, acá tenemos que siempre, cuando hacemos el examen físico, es importante determinar las características de la glándula.
el tamaño, la consistencia, adherencia, si tiene movilidad o no. Y bueno, acá dice también las masas cervicales, las características de las adenopatías, es muy importante también tenerlas en cuenta y todo lo tenemos que anotar en la historia clínica. Bueno, una vez hecha la anamnesis y el examen físico, podemos pensar en los exámenes complementarios. Que bueno, si quieres pasar la diapo. El que más se utiliza, porque es el más sensible para detectar lesiones en la glándula tiroidea, es la ecografía. Que bueno, este es el famoso método bueno, bonito y barato, porque es económico, accesible y no invasivo. Bueno, la eco nos permite identificar el tamaño del nódulo tiroideo y esta información es muy importante porque si es mayor a 1 centímetro, siempre debemos realizar una biopsia o la punción, aspiración con aguja fina, la PAF. Y si es menor de 1 centímetro, debe cumplir con determinados criterios. La ecografía, bueno, también nos va a permitir identificar las características sugestivas de malignidad, que bueno, ahí están todas escritas, no las voy a leer todas, pero bueno, todo nódulo sólido, irregular, hipoecogénico y asociado a adenopatías regionales y sobre todo cervicales, son de alta sospecha de malignidad. Esta ecografía, además de hacerla siempre a la glándula, se hace también a las adenopatías que les nombraba. La diapo. Bueno, acá un poquito lo que ya les mencioné, si querés pasarla también. Bueno, entonces, último del nódulo tiroideo, la punción aspiración con aguja fina es la pieza clave de evaluación del nódulo tiroideo. Y bueno, esta tabla es el sistema de Bethesda, que es un método sencillo y reproducible, que categoriza es una categorización citológica del nódulo tiroideo. Es una herramienta útil tanto para el manejo como para conocer el riesgo de malignidad. Bueno, esto después si quieren, pausan el video y lo pueden leer tranquilos. Bueno, como anteúltimo de los temas, unas palabritas de la tiroiditis, porque ya lo nombraron en el hipotiroidismo. La tiroiditis es la inflamación de la tiroides. Bueno, según el curso clínico puede ser aguda, subaguda o crónica. Tiene diferentes tipos de entidades, pero la más frecuente, siendo de las crónicas que son las más frecuentes, es la tiroiditis crónica linfocitaria autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto. Bueno, la tiroiditis de Hashimoto, que bueno, ya se nombró un poquitito, epidemiológicamente afecta al 15% de la población, la mayoría son mujeres y es hereditaria. Esta es una tiroiditis indolora que se asocia a la presencia de anticuerpos contra la tiroperoxidasa, que es la anti-TPO, y contra la tiroglobulina, que es la TG. Estas son las enzimas que antes habíamos mencionado, que cumplen una función esencial en la yodación de la tirosina y en el acoplamiento químico. Bueno, también se asocia a la existencia de infiltrados linfocitarios en la glándula tiroidea y clínicamente esta tiroiditis puede cursar con una atrofia tiroidea y con volúmenes glandulares normales o con el bocio, tan conocido. Es un curso crónico, y bueno, progresa por lo general a un hipotiroidismo permanente. Bueno, acá hablamos un poquitito del diagnóstico. El diagnóstico se hace con el uso de complementarios, con laboratorio e imágenes. En el laboratorio vamos a dosar estos anticuerpos, que son el TPO y el de la TG, y estos van a estar elevados. Nosotros vamos a tener una T4 disminuida porque no vamos a tener actividad en esta glándula que va a estar atacada por los linfocitos T, y esto en consecuencia va a tener o a producir una TSH elevada. Con las imágenes vamos a utilizar de nuevo la ecografía y acá vamos a ver heterogeneidad e hipoecogenicidad.
Y como tratamiento, que ya lo mencionaron un poquitito, se va a utilizar la levotiroxina, la T4. Bueno, pasando un poco a las situaciones de urgencia, se saben que hay dos. Una es el coma mixedematoso, que a pesar del nombre, los pacientes con frecuencia no se presentan en coma, pero se manifiestan diversos grados de alteración de la conciencia. Es una forma de hipotiroidismo grave. Los síntomas están relacionados con la ralentización de las funciones, o de funciones orgánicas. Es una emergencia médica con alta tasa de mortalidad. Eh, Alternativamente también lo que puede ocurrir es una presencia más activa con rasgos psicóticos prominentes, es la llamada locura mixedematosa. Y bueno, estos pacientes sin tratamientos pueden progresar al coma. Las características distintivas del coma mixedematoso son la disminución del estado mental y la hipotermia, pero a menudo también se presentan hipotensión, bradicardia, hiponatremia, hipoglucemia e hipoventilación. La hinchazón de las manos y la cara, la nariz engrosada, los labios hinchados y la lengua agrandada puede ocurrir como consecuencia de un edema sin fobia, con depósitos anormales de albúmina y mucina en la piel y otros tejidos. Esto sería propiamente el mixedema. El tratamiento se debe iniciar sin esperar la confirmación del laboratorio. El coma mixedematoso es una emergencia endocrina, por lo que se debe manejar agresivamente, porque la tasa de mortalidad sigue siendo muy alta, incluso con el tratamiento. Lo que se usa, bueno, es hormona tiroidea, glucocorticoides, hasta que se haya excluido la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal coexistente. Y bueno, manejo apropiado de problemas coexistentes, como puede ser una infección. Cuando hablamos de tormenta tiroidea, los pacientes suelen presentarse con una exageración de los síntomas habituales del hipertiroidismo. Los síntomas clásicos incluyen taquicardia, hiperpirexia, disfunción del sistema nervioso central con agitación, delirio, psicosis, estupor o incluso coma. Y también hay síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal. El diagnóstico se basa en la presencia de estos síntomas graves y potencialmente mortales como hiperpirexia, disfunción cardiovascular, alteración del estado mental, en un paciente con una evidencia bioquímica del hipertiroidismo. Hablamos de T3 libre elevada, elevación de T4 o supresión de TSH. No hay criterios universales o herramientas clínicas para el diagnóstico de esta tormenta tiroidea, por lo cual va a ser fundamental la clínica y este laboratorio de T3, T4 y TSH. El tratamiento tiene que ser inmediato porque es una urgencia. Usamos betabloqueantes. Si no está contraindicado, usamos propranolol en una dosis para lograr un control adecuado de lo que es la frecuencia cardíaca, más o menos 60-80 miligramos vía oral cada 4 o 6 horas. Ionamida vamos a utilizar y glucocorticoides como la hidrocortisona endovenosa con una dosis de carga de 300 miligramos y luego vamos a ir aplicando 100 miligramos cada 8 horas. Bueno, para cerrar tenemos la bibliografía, utilizamos el compendio de medicina interna y el Rubinstein para realizar este seminario.